La historia falsa crea estereotipos, y el problema de los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. A veces es sorprendente lo fácil que resulta manipular una historia cambiando solamente algunos elementos de la manera en la que nos lo cuentan. Esta es la idea central de la conferencia TED El peligro de la historia única, traída por la escritora Chimamanda Adichie, que haciendo uso de una impecable técnica narrativa nos advierte de cómo siempre hay más de dos versiones de la misma historia. Empecemos por el principio. Chimamanda Adichie es una novelista nigeriana hija de dos académicos de la Universidad de Nigeria. Desde pequeña se interesó por la lectura y posteriormente la escritura, leyendo libros de origen extranjero en sus primeros años de vida, los cuales le servirían como semilla para una pasión que la acompañaría toda su vida. Su origen le da una posición particularmente fuerte para abarcar este tema, presentándose frente a una audiencia de norteamericanos que en su mayoría habrá escuchado hablar poco acerca de África, más allá de lo que cae dentro del imaginario colectivo, un ejemplo perfecto del tema que se tratará posteriormente. La ponencia comienza fuerte, con un gancho narrativo y emocional que atrapa a la audiencia dentro de la historia. Escuchar que una niña de tan corta edad se interese por la lectura y la escritura es una excelente manera de cautivar la atención del público. Hace fácil generar admiración a la vez que empatía con ella, y sirve como una excelente ejemplificación del tema que se va a tratar. Solo tener un punto de vista de las cosas. El punto principal que Adichie trata de presentar es lo susceptibles que somos las personas a las historias únicas, narrativas alteradas para presentar un solo lado de la historia, perpetradas por desbalances de poder e intereses políticos. Un ejemplo fenomenal que mencionó en la presentación es el siguiente. Si empezamos la historia con el fracaso del Estado africano y no con la creación del Estado colonial africano, tendremos una historia totalmente diferente. Estrategias persuasivas. La exposición está cargada de experiencias y anécdotas personales, por lo que el principal método de persuasión empleado en la ponencia es el uso de ejemplos, particularmente aquellos que pueden fácilmente resonar con la audiencia. Adichie utiliza sus experiencias viviendo prejuicios como una inmigrante africana en los Estados Unidos, así como sus propios prejuicios en el tema de migración. Experiencias prejuzgando gente pobre, ejemplos históricos como el colonialismo en África. Todos estos ejemplos fácilmente identificables para el público al que se refiere, ciudadanos norteamericanos promedio, son empleados para construir la idea de la historia única, para luego proceder a explicar con lógica los peligros que supone este concepto. Esto constituye el logos de la ponencia. En lo que respecta al ethos, podemos asumir que la audiencia entra con una predisposición de tomar en serio y analizar profundamente lo que tiene que decir la expositora. Después de todo, las conferencias TED son mundialmente conocidas por tener exponentes altamente calificados y que saben de lo que hablan. En este caso, la institución ayuda a crear un vínculo de autoridad y credibilidad entre el pensador y el público. Por último, sobre el pathos, podemos afirmar que se trata de una exposición profundamente emocional, con una narrativa que lleva desde la niñez de la presentadora hasta sus experiencias en la actualidad relacionadas con el mismo fenómeno. La gran capacidad para contar historias de Adichie genera respeto dentro de la audiencia y logra provocar un impacto dentro de las personas, que será perpetuado por el peso emocional de sus experiencias. Ya se discutió el exordio en la llamada de atención. Posteriormente, se procede a proporcionar más ejemplos para construir la idea central de la exposición, ejemplos que se sienten cada vez más cercanos para la audiencia. Una madre imponiendo a su hija una visión única sobre la gente pobre, una americana con prejuicios sobre la cultura africana por falta de exposición a la misma, una persona que viaja a un país del que solamente ha escuchado cosas negativas a través de las noticias. Esta sección funge como narratio. Ya con ejemplos sólidos y entendibles por la audiencia, procede a explicar en toda su amplitud el concepto de la historia única, el punto central de la charla, dando paso al partitio. Para concluir, Adichie nos plantea la susceptibilidad que como sociedad presentamos frente a las historias únicas. Esto mediante el uso de testimonios que como ente activo te va incitando a participar en la historia, logrando conectar con diferentes aspectos con el fin de compartir su postura frente al tema. La novelista presenta distintas ideas que van desde desbalances de poder hasta intereses políticos. Deja un país del que solamente ha escuchado cosas negativas a través de las noticias para darse cuenta de que la realidad es más compleja de lo que trataban de venderla. Y durante este proceso, logra incluir una de las historias únicas más prolongadas de la historia, la mención de las escrituras de John Locke. Estos ejemplos hacen que progresivamente el escucha caiga en cuenta del punto que está tratando de exponerse y de lo presente que está en la vida de los integrantes de la audiencia.
Para finalizar, Adichie hace mención sobre el Fondo Farafina, creado por la iniciativa de seguir construyendo bibliotecas y proveer material literario a escuelas para todos aquellos que quieran contar alguna historia. Es fiel creyente de que a pesar de que muchas historias han sido utilizadas para despojar y culminar, pueden ser utilizadas con el fin de brindar poder y humanizar. Asimismo, la novelista logra culminar su ponencia mediante una presentación de uno de sus pensamientos. Cuando rechazamos la historia única, cuando nos damos cuenta de que nunca hay una sola historia sobre ningún lugar, recuperamos una suerte de paraíso, logrando así transmitir una llamada activa a vivir las historias de distintos puntos, no cerrarnos a la idea de que solo existe una historia única.